Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba que siempre otra trama significa otras formas de pensar, significa construir otras tramas. Y cuando decimos discursos de odios, pensamos en una máquina de odio que necesita, por supuesto, nutrirse de palabras y de actos y de hechos. Una máquina de odio, que sería lo contrario de una máquina de amor, ¿no es cierto? Un niño, por ejemplo, de 15 años de edad. 15 años de edad. Con una familia compleja, con muy poco dinero o nada de dinero. Un día ese niño se roba una bicicleta. ¿Qué hacen los vecinos? Le dan una tremenda paliza a un niño de 15 años, una tremenda paliza, y después lo arrojan a un tacho de basura. Repito, lo arrojan a un tacho de basura. Eso es la eficacia del odio. Eso es construir un monstruo y actuar como si ese niño, que por supuesto pudo cometer un error, fuera el lugar donde se descarga la ira, la rabia, la frustración de otros. Eso es la máquina del odio. Un joven de 18 años roba una motocicleta. Está mal robar, claro que está mal robar. Y por supuesto, ¿qué tiene que hacer un policía? Dar la voz de alto. Si su vida corre peligro, es decir, si la vida del policía corre peligro, puede responder. Ahora, si la vida del policía no corre peligro, qué triste, ¿no? Que a un pibe de 18 años que cometió un delito y que merece una condena por ese delito, se lo mate a tiros. Eso no es la ley. La ley dice otra cosa. Primera conclusión. Me acompaña el piano de Luna Sujatovich. Primera conclusión. El odio significa la no ley. Si hay ley, el odio no tiene lugares para ingresar con tanta facilidad. Por supuesto que va a ingresar, por supuesto. Pero si no hay ley, todo es posible. Es posible tomar el Capitolio, por ejemplo. Es posible tomar los lugares simbólicos del poder brasileño. Es posible. Porque no hay ley. Y porque la palabra va y va y va. Es tiempo de despolitización. Y esto es triste. Y esto es grave. Porque la política significa construir mundos, no destruir mundos. Significa construir mundos, no destruirlos. De eso se trata. El discurso de odio se va haciendo efectivo y de pronto se quiso cometer un magnicidio, asesinar a la vicepresidenta. Pero antes de eso circularon palabras, circularon actos, circularon hechos. Circuló la no política. Y la no política es que de pronto cualquiera puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. La ultraderecha se encarga sistemáticamente de eso. Total, si la palabra no vale nada y si el otro puede creer, por ejemplo, que si dolarizamos la economía vamos a ganar todos mínimo
$1.500. Mentira. Sabemos que es mentira. Sabemos que es mentira. Y si quemamos el Banco Central, sabemos que perdemos moneda y sabemos que perdemos soberanía. Y si le sacamos el título a un estadio de fútbol en Mendoza, Islas Malvinas, ¿qué pensamos? ¿Que con eso a quién conformamos? ¿Al imperio conformamos? No. Generamos un conflicto dialéctico inútil, absolutamente inútil. Es decir, palabras y hechos van juntos. Las palabras y las cosas van juntas, no van separadas. De discursos, de odios, se trata, por supuesto, hoy este programa, y también, claro, de teatro, de cine, de literatura, de todas las cosas que nos apasionan y que no están separadas una de otra. Así comienza otra trama. Te cuento, Ezequiel Ipart es doctor en ciencias sociales, es sociólogo, bueno, una formación impecable. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, ¿qué te sugiere el odio? Sé que has trabajado el tema. A ver, yo estaba escuchando el raconto que hiciste en la presentación y me parecía que dabas en el clavo en el momento en el que estamos viviendo, que es no solo el odio en general, sino una intensificación de esto que se conoce como discursos de odio. Yo diría porque nos lleva hacia dos problemas. Por un lado, esto que vos lo vinculabas con la palabra, ¿no? El odio y la palabra, de ahí como la idea de discurso de odio, señala un problema en la esfera pública, en el espacio en el que se supone que estamos discutiendo como sociedad. Y el concepto lo que indica es que hay algo que está medio dañado en el espacio público. Uh-huh. Y del otro lado, vos lo señalabas en los episodios ya trágicos, graves. Discurso de odio señala un incremento en las formas de la violencia social. Digamos, hay algo desbordado en las formas de violencia social en general y las formas de la violencia social que terminan teniendo alguna legitimidad, en los medios de comunicación y en determinados espacios políticos. Yo creo que hoy cuando hablamos de odio, hablamos de estas cosas. Uh-huh. Nombraste un tema clave, ¿no? Medios de comunicación. Yo creo realmente que los medios han creado monstruos, los siguen alimentando y les otorgan centralidad. En esa centralidad hay un deseo de legalidad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, de normalización, ¿no? De normalización. Porque vos lo señalabas bien, hay algo de esta intensificación, de este llevar muy al extremo la pasión del odio en el espacio público, que tiene algo del orden de fuera de la ley, tiene algo de sin ley, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se trata es como de normalizar esas formas extremas, donde me voy a volver a agarrar de un ejemplo que vos ponías, pero a mí me resultó preocupante el discurso de Patricia Bullrich, uh-huh, cuando ella hace como una especie de analogía entre la posición del criminal y la posición del policía. En el razonamiento que ella hace es el policía tiene que reaccionar como el criminal y tiene que usar las formas de la violencia. Ya estamos discutiendo en lugares muy complejos que se parecen a los del sin ley, ¿no? Una dirigente política importante que le dice a la sociedad que un policía tiene que actuar como un criminal en el uso de la violencia, me parece que nos muestra en el lugar en el que estamos y
nos muestra tal vez también los desafíos que tenemos hacia adelante si queremos reconstruir el espacio público y si queremos pensar otra manera esto. Fíjate que además ella miente cuando dice que el juez lo deja en libertad porque percibe casi lo mismo que ella. No, el juez lo deja en libertad, seguramente obró bien el juez, porque no va a escaparse, porque inmediatamente entregó su arma, por algo que tiene que ver con la ley también. Posteriormente se verá si es culpable o no. Pensemos que este mismo personaje llevó a la Casa Rosada al famoso Chocopar, ¿no es cierto? Sí. Con esto digo que el tema de la ley sería central para construir una sociedad. Cuando no hay ley, rige la barbarie. Sí, y la pregunta sería, por un lado, ¿por qué determinados espacios políticos escuchan esta tentación de una política sin ley? Y por otro lado, ¿por qué hay una sociedad que tal vez porque está muy desorientada, tal vez porque la pandemia la dejó en un lugar de mucha angustia y está como exhausta de problemas, pero porque hay una sociedad que escucha y tolera este tipo de... Bueno, este punto es crucial porque la sociedad, una parte de la sociedad acompañó la dictadura, una parte de la sociedad, por supuesto, no todos, muchos fuimos víctimas, otros acompañaron. Primo Levi decía que era imposible que se hubiera llevado adelante los campos de concentración sin la participación de la mayoría de la sociedad. Porque está el que no ve porque es un canalla y un hipócrita, y el que no quiere ver. Y también está qué hace cada uno dentro del cuerpo social. Hay una novela excelente de Luis Guzmán que se llama Villa, donde Villa es un médico que nunca toma determinaciones fuera de lo que él llama ser mosca. Ser mosca es estar rondando un poderoso, ¿no? Entonces, la máquina lo va llevando, lo que yo digo, la máquina del odio, lo va llevando a ser cómplice directamente de las peores cosas. O sea, que está muy bien lo que vos decís, es decir, el punto de los medios de comunicación es uno y el punto de lo social desde lo popular incluso, ¿no? Sí, la referencia de Primo Levi me parece muy oportuna porque, digamos, primero es una gran literatura de memoria y testimonio, y por otro lado era un llamamiento también. O sea, toda esa tragedia produjo una literatura que decía que esto no se repita, que esto no vuelva a suceder, ¿no? Que Auschwitz no se repita, en nuestro caso, que la ESMA no se repita. Y lo que me parece inquietante de los discursos de odio hoy es que en parte están dirigidos como a silenciar esos llamamientos éticos que las generaciones que vivieron esas tragedias nos legaron. Y también a destruir lo que se suponían que eran aprendizajes de esos llamamientos. O sea, los leímos y lo escuchamos a Primo Levi no solo como alguien que nos convocaba a algo, sino como alguien que nos obligaba a aprender a ser seres humanos de otra manera. Los discursos de odio hoy están socavando esos aprendizajes, están socavando esa conexión entre las generaciones, y eso es un poco también lo preocupante. Vos fíjate que justo estamos celebrando 40 años de democracia. Justo estamos celebrando un momento bisagra donde le tocó a Raúl Alfonsín pararse frente a la sociedad y hacer un nuevo pacto distinto. Un pacto que sí, que tenía que ver con el no matarás, que tiene que ver con la Constitución Nacional, que tiene que ver con todo esto. Y me parece que el discurso de odio, la no política, pone en peligro, me parece a mí, ese pacto social, ese nunca más que muestra la película en 1985 con Ricardo Darín, ¿no? La gran actuación de Darín, ¿no? Muestra eso, muestra cómo se va resquebrajando algo que para mí es absolutamente primordial, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, el llamado nunca más era un llamado a la no violencia, digamos. Se puede hacer política de muchas maneras, se puede disentir y tener fricciones en el campo de la política de muchas maneras, salvo cuando el único medio que aparece es el de la violencia. A eso se le había dicho no en ese pacto, en ese momento histórico y en ese acuerdo entre los partidos políticos que hicieron política estos 40 años.
estábamos comentando el caso de Patricia Bullrich, que aparte es presidenta de un partido político, que ella haga este tipo de apelaciones al recurso violencia, como decir, bueno, puedo politizar este uso de la violencia que hizo este policía. No sabría cómo calificarlo, porque es irresponsable. De mínima es irresponsable. De mínima es irresponsable. De mínima es irresponsable. Y después, pareciera que ella, digamos, quiere construir un nuevo consenso donde esta cuestión de la violencia tendría que tener otro lugar. Lo que tal vez uno espera del resto de los partidos políticos, inclusive de los partidos políticos de su coalición, es que, digamos, le hagan pesar otras voces, la hagan responsable de ese intento de romper pactos en términos de no violencia, y que esto pueda tener como algún freno. Sí, es difícil el freno porque cuando hace poco hablaba con Jorge Alemán del Vox en España, hay una tendencia donde la derecha está desembosada y dice lo que nunca hubiera dicho y tenido votos décadas atrás. También cuando personajes que representan aquí la ultraderecha, como Milei, por ejemplo, insultan a un adversario de una manera que ni yo me animo a decirla aquí para vos en televisión, está generando odio y está rompiendo todo tipo de posibilidad de diálogo. O cuando otros señores del mismo palo, para mí, ¿no es cierto?, hablan contra el feminismo, contra los derechos, ¿no es cierto?, negacionismos de la dictadura. Todo eso es la máquina del odio. Vos le das de comer esa máquina y después la lanzás y sigue sola. Sí, hay como una desinhibición de pasiones oscuras, digamos, que las están poniendo en un plano que es muy delicado, porque es el plano de la vida pública, de la vida política. Antes tal vez eso estaba como en los márgenes de la sociedad, estaba inclusive en lo reprimido en los sujetos, y hoy aparece como esta autorización de este tipo de desinhibición. Porque otras desinhibiciones son muy festejables, pero desinhibir esta crueldad, ¿no? Y algunas son del orden casi del delirio, ¿no? Es decir, me corto un brazo para pagarme los estudios. Digo, algunas son del orden ya de la literatura, que ojalá tuviera la forma de la gran literatura, pero tampoco la tiene, ¿no es cierto? Es un poco preocupante porque todo esto está muy presente, y lo que puede hacer el campo intelectual, o sea, lo que tratamos de hacer desde los medios, algunos, otros no, todo lo contrario, ¿no es cierto?, es por lo menos de clarificar, por lo menos de decir todo esto. ¿En qué estás trabajando? A ver, nosotros estamos justamente trabajando en estos problemas, en esta celebración de 40 años de democracia. Queremos todavía pensar que, a mí me inquieta sobre todo el tema de los jóvenes, o sea, que hay, y los muy jóvenes, ¿no? Hay una juventud que la pasó muy mal durante la pandemia, y que este año, donde celebramos 40 años de democracia, tiene que poder escuchar otro discurso y también otros modos de comunicación diferente a este que vos llamabas el de la máquina del odio. Algo de lo que nosotros estamos como investigando es qué le hacen las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación a la conversación pública, porque ahí hay una máquina del odio también. Dios mío, Twitter es terrible. Yo tengo Twitter, claro, pero es brutal. Es brutal el odio que genera un tweet, las respuestas que genera ese tweet, irracional, delirante. Ahora, a mí me parece que las redes son muy responsables de esto, pero te escucho a vos, claro. No, digamos, por eso me preguntaste, nosotros estamos tratando de entender eso. Hay estudios a nivel internacional que se han hecho, vos mencionabas antes el caso de la toma del Capitolio, eso fluyó. O sea, esa máquina también tuvo un dispositivo tecnológico que alentaba, promovía, ¿no? Me parece que ese es un gran desafío hacia adelante. Estamos viendo hacia atrás la democracia, hacia adelante qué va a ser la política democrática, el espacio público democrático, con estas tecnologías de comunicación que a veces no nos damos cuenta, pero son empresas. En realidad estamos discutiendo y conversando al interior de una empresa que al mismo tiempo son muy concentradas, porque hay una no son 20 empresas, son 2 o 3 que tienen mucho poder. Ese poder concentrado
para regular algo tan importante como la palabra pública, me parece que va a tener que ser motivo de discusión digamos, es parte de los desafíos que la democracia tiene hacia adelante. Claro, y probablemente de leyes. Sí. Digo, yo tengo todo el derecho del mundo de discrepar con vos, cosa que no ocurre en lo más mínimo, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero no te puedo insultar. Eso no puedo hacerlo. Sí, y hay cosas peores como la amenaza, el asedio. Amenaza, asedio, discriminación por orientación sexual o por color de piel, sí, o por físico, por el cuerpo. Es muy, muy, muy necesario que tenga algún tipo, ¿no?, de sí, regulación, y eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, no tiene nada que ver. No, al contrario, yo creo que hacia adelante una regulación democrática, tal vez hay como modelos, por ejemplo está el modelo europeo que ha venido discutiendo y trabajando mucho en plano legislativo estos temas, pero todo lo que se piensa en el marco de la regulación es a favor de la libertad de expresión. Vos pensás Claro. que hay gente que usa estas tecnologías no solo para conversar, sino para trabajar, y cuando es asediada con motivos racistas, cuando es asediada, hay oportunidades vitales que se pierden, hay formas de inserción hasta en la economía que se terminan lastimando, hiriendo. Entonces ahí el Estado tiene que pensar algún tipo de intervención. Sin ninguna duda. Ezequiel Ipar. Bien, pero muchas gracias. Muchas gracias. Pero realmente muchas gracias. Apasionante escucharlo, hay mucho más en Otra Trama y enseguida, en instantes, regresamos. Esto es la televisión pública. Qué impresionante la carrera de Lula da Silva. Yo tengo personalmente por él una enorme admiración, pero ¿qué importa que yo lo admire o no lo admire? Yo creo que el mundo entero piensa en lo que significa Lula da Silva, no solo para Latinoamérica. Por eso, cuando me encuentro con una biografía documentada, inteligente e interpretativa, como este libro que estoy tratando de comentarte, cuyo título es exactamente La biografía, Lula, la biografía, y el autor es Fernando Moraes. Cuando me encuentro con este libro pienso en el recorrido de Lula, porque fíjense qué curioso, el libro empieza por un presente, empieza por algo mucho más cercano, que es todo lo que le ocurrió a Lula cuando Moro, el juez, llamarlo juez es una exageración, pero vamos a llamarlo juez, vamos a tratar de ser respetuosos, tuvo la convicción íntima. No me preguntes qué es la convicción íntima, no me preguntes eso porque no se sabe en este caso, de que Lula era un delincuente y lo metió preso. El libro comienza allí y, por supuesto, después aparece la vida de Lula, las pérdidas de Lula, su trabajo como sindicalista, su derrotero personal y colectivo. Y el resultado es una biografía que, por supuesto, te estoy recomendando, diciendo que leas, porque Lula es un ejemplo para la política. Es un hombre que actuó siempre, siempre apegado a la ley. Y apegado a la ley fue a la cárcel. Y apegado a la ley pasó años en la cárcel, pocos, pero años. Una semana en la cárcel injustamente deja un daño en la mente y en el cuerpo, por supuesto. No dejes de leerlo. Cuando uno dice Azul, además del color, es una ciudad importante en la provincia de Buenos Aires. Yo fui a Azul por lo menos 2 veces por el Festival Cervantino, el Festival de Cervantes. Por eso fui a Azul. Pero no sabía que en Azul había habido una cantidad que significa importante, significa hubo desaparecidos, secuestrados, torturados. Y cuando Jorge Mesa publica este libro, me lo alcanzó en la feria del libro precisamente, me quedo en el subtítulo, Testimonios de esencias que sangran. De ausencias y esencias, ¿por qué no? Ausencias y esencias pueden ser casi lo mismo en este caso.
testimonios de ausencias que sangran. El prólogo es de Adolfo Pérez Esquivel, a quien admiro y que ha estado varias veces en este programa. Cada vez que lo convocamos, viene Adolfo aquí. Y el trabajo que ha hecho Mesa es impecable, impecable. Porque la próxima vez que vaya a Azul, voy a tener otra sensación al caminar sus calles. Porque hay voces que fueron silenciadas, hay voces que fueron asesinadas, pero están presentes, como están presentes siempre nuestros 30.000 desaparecidos. Así que Pérez Esquivel como prologuista, qué lujo, Premio Nobel de la Paz, por supuesto, y Jorge Mesa con un trabajo excelente. Un gran abrazo desde aquí para Jorge Mesa y por supuesto un gran abrazo para toda la gente de Azul. Cambio de lugar y voy a saludar a Gabriel Bonmaro. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu título ya me impresiona. El sueño intacto. Porque además vos mismo decís que gobernaron y fracasaron, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de este libro que has escrito junto con Mariana Llene? Bueno, en el libro lo que intentamos hacer justamente es retratar, entender el primer gobierno de derecha o de centro derecha que llega al poder a través de las urnas. En la historia reciente, digamos, de Argentina, uno puede pensar que hubo gobiernos con políticas de derecha o de centro derecha, pero que llegaron electos por partidos populares. Este es el primer gobierno electo por, digamos, democráticamente, por los votos, con un programa asociado con la centro derecha, y lo primero que nosotros queríamos hacer era entender cómo había sido ese gobierno, cómo había sido en un sentido específico, que es cuáles eran las coaliciones, las alianzas sociales que habían permitido llevar a cabo algo de ese proceso político, y cuál era el vínculo de ese gobierno con las coaliciones sociales que están enfrente, por así decirlo, que son sobre todo las que tienen representación de los sectores populares formales e informales. Eso era lo primero, y después nos dimos cuenta que el sueño seguía intacto, que a pesar de los problemas que tuvo ese gobierno, a pesar de las grandes la mala performance en casi todas las áreas, el gobierno había terminado con un electorado muy duro que lo sostenía y luego mantenía ilusión de seguir siendo una fuerza competitiva Juntos por el Cambio en el país. Entonces, justamente lo que empezamos a pensar era cómo ese gobierno había constituido un primer ensayo, un primer intento de llevar a cabo una agenda conservadora por los votos en Argentina, y qué había de elecciones que habían sacado sus protagonistas para pensar el ciclo político actual y lo que viene. Ese es un poco como el sentido del... ¿Cómo podríamos vincular, si es que lo podemos vincular? Es una pregunta, ¿no es cierto? Todo esto que vos decís, sí, con los discursos de actuales. Bueno, uno puede decir, no es tan fácil vincularlo en el sentido de que el proyecto de Juntos por el Cambio no es estrictamente, no está estrictamente asociado en su totalidad con los discursos de odio, aun cuando parte de los actores, de los protagonistas de ese ciclo, esgrimieron, defendieron, llevaron a cabo y todavía lo hacen discursos vinculados con lo que podemos llamar discursos de odio. Por ejemplo, los derechos humanos son un curro, o el curro de los derechos humanos. Exactamente. ¿Eso qué genera? Yo creo que lo que hizo la presencia... Convengamos que en Argentina no había habido una coalición electoral competitiva de centro-derecha hasta hace muy poco, y eso hacía que el pensamiento conservador esté un poco difuminado, un poco en todas partes y en ninguna parte, por así decirlo. La idea de que haya ahora una fuerza vocera de ese pensamiento, representante de ese pensamiento, le da una consistencia y una visibilidad pública mucho mayor. Hay ahí, creo, un impacto que estamos todavía viviendo, y más aún ahora cuando la derecha se amplía y nace una derecha a la derecha de la derecha, una extrema derecha. Entonces, eso creo que genera algo nuevo, y en dos sentidos claves, con lo que vos decías.
Uno primero es que justamente amplifica, solidifica y hace más confortable para los pensamientos conservadores poder hablar públicamente en esos términos. Y es uno, digamos, y lo segundo que hace es, en alguna medida, debilitar o intentar horadar ciertos consensos democráticos que habían sido bastante perdurables, porque las dos fuerzas principales de la democracia argentina reciente los habían sostenido bastante en comunidad en las últimas décadas hasta hace muy poco, que son básicamente la cuestión de la no violencia, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de cierto consenso digamos, respecto de la protección de las personas y la protección, digamos, de la vida. Creo que esos consensos empiezan a romperse en un contexto de extrema polarización cuando aparecen discursos que van en contra de esos consensos, por ejemplo, contra los derechos humanos, por ejemplo, contra ciertas... contra el feminismo, exactamente, contra la orientación sexual. Claro, que no siempre son de actores que tienen que ver con Juntos por el Cambio, con esa coalición. Uno puede pensar, ahí adentro hay pensamientos muy heterogéneos respecto de la cuestión sexual, reproductiva. De hecho, el propio gobierno, digamos, de Macri impulsó la discusión sobre el aborto, aunque luego, por supuesto, digamos, tomó una posición muy prescindente que hizo finalmente fracasar en la aprobación de la ley. Pero digo, hay heterogeneidad adentro. Lo que sí hay, y es muy claro, es esta idea de una pulsión conservadora que se despliega con más comodidad, con más amplitud, y que empieza a ser decibles y audibles cosas que antes eran más difícilmente decibles y audibles. Vos decías, y está en el título de tu libro, que gobernaron y fracasaron. Sí. Sin embargo, es una fuerza política muy importante hoy. ¿Qué pasa frente al fracaso? ¿Cómo se da esa fidelidad, según vos, Gabriel? Bueno, lo que nosotros vemos, o sea, la idea de fracaso tiene que ver con cualquier indicador, digamos, que lo tome económico, dio mal. La pobreza, la inflación, el endeudamiento, todo funcionó de regular para mal en esos 4 años de gobierno, sobre todo en los últimos 2. Entonces, en ese sentido, hubo un fracaso socioeconómico y además hubo un fracaso en llevar a cabo la agenda que ese propio gobierno se había propuesto llevar a cabo. Pero no hubo un fracaso político, por lo que vos decís que hay una vitalidad todavía de los apoyos y del electorado. Es cierto que parte de los fracasos en lo que tiene que ver con una economía política fallida, con la dificultad de llevar a cabo las reformas económicas y con lo que desde la derecha más dura se cuestionó como demasiado blando en cuanto a los pasos que llevó a cabo ese gobierno, eso también favoreció el surgimiento de una alternativa, digamos, de derecha más dura, que es la que hoy vemos en el espacio, digamos, de Milei sobre todo. Parte de eso fue absorbido por Juntos por el Cambio. López Murphy, parece que Espert, digamos, tienen como capacidad, digamos, todavía de juntar todos los pedazos, como fue el PP en España durante varias décadas, que fue el partido que juntó desde el franquismo duro hasta el centro liberal moderado, digamos, ¿no? Juntos por el Cambio quería hacer eso, pero le nació su Vox, para así decirlo, que fue Milei. Y también podría ser la línea Patricia Bullrich, Macri, Espert, también podría ser esa misma línea. Bueno, lo que en el libro mostramos es que estas dos facciones, grupos dentro del PRO, sobre todo, que se disputan hoy la candidatura del espacio Juntos por el Cambio, que son Larreta y Bullrich, más allá de los nombres y más allá de que sin duda expresan una lucha por la sucesión del líder fundador del PRO, que es Macri, lo que expresan es dos lecturas diferentes de lo que fue el fracaso de Juntos por el Cambio y de lo que hay que hacer ahora. Pero vos fíjate, Rodríguez Larreta, sí, puedo no comulgar con sus ideas, perfecto, pero está dentro del campo democrático, o por lo menos intenta estarlo. La sensación que uno tiene es que la ultraderecha no le interesa para nada estar dentro del campo democrático. Larreta sí. Digo, te puede gustar, no, lo puedes votar, no votarlo. Pero me parece que tiene un mayor respeto por las instituciones y por la democracia. Sobre todo lo que hay ahí, a mi juicio, es una lectura diferente de lo que es la democracia y lo que son las instituciones. Yo creo que en
En Bullrich hay una idea de la sociedad pide orden y ese orden es conservador, es un orden autoritario, digamos, en un sentido de un uso de la autoridad intenso. La idea de que la sociedad es más punitiva, pide mano dura. Hay una idea de interpretación del pulso social hacia el lado del orden. Por supuesto que la sociedad argentina es una sociedad que encuentra en la idea de orden una idea atractiva. Históricamente fue así, pero ese orden puede tener contenidos diferentes. El orden que propuso Néstor Kirchner después de la crisis de 2001 fue un orden muy diferente al orden que proponen ahora Milei o Bullrich. O sea que la idea de orden puede ser llenada de modos diferentes. El modo en que interpreta Bullrich, sobre todo, la idea de llenar ese vacío de poder o ese caos o esa situación de gran descontento actual, es con mano dura, es con tensionar la democracia tal cual digamos, la conocemos, y es con una idea de que hay una parte de la sociedad que puede ser castigada con digamos, porque otra parte lo pide o algo así, digamos, ¿no? Exactamente. Francamente aprendí muchísimo con este libro. Gracias. Aprendí una barbaridad. Está tan documentado, ¿no? Trabajamos mucho con Mariana, es un fundamento de muchos años. Esto es muy, muy impresionante y es un libro que no existía. Digo, este libro no estaba, este tema así puesto como ustedes lo pusieron, con el rigor que lo dieron, no estaba. Así que bueno, lo recomendamos obviamente y muchas gracias, Gabriel. El sueño intacto de la centro derecha. Si querés aprender como aprendí yo muchísimo, no dejes de leerlo. Esto es Otra Trama, ya regresamos. Siempre que fui al Espacio Callejón me encontré con buen teatro. Hace poco vi Viñetas de un mundo roto y me pareció excelente. Bueno, es gente de teatro, es el teatro de Javier Dolte, que no es poco. Fui a ver el domingo a las 5 de la tarde El Bien de Lautaro Vilo. Y ahí tenemos un tema potente para mí. Verónica Pelacini es la actriz, excelente actriz. El tema es un tema que solo decirlo ya permitiría un programa de 7 horas, ¿no es cierto? El deseo femenino, ese es el tema. ¿Qué le ocurre a una mujer que se dedica a temas inmobiliarios y de pronto algo ocurre en su vida, algo del orden del erotismo, algo del orden de la pasión? ¿Cómo se reordena su vida? Siempre recomiendo un libro maravilloso de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Cuando uno lee a Roland Barthes entiende, sobre todo ese libro, no entiende todo lo que significa, el escándalo que significa el amor o la irrupción del amor como un torbellino, ¿no? Un torbellino delirante. Bueno, de esto habla El Bien. No te voy a contar la anécdota. Está únicamente la actriz en el escenario, que es muy buena, y objetos y desplazamientos. Muy, pero muy logrado espectáculo. No dejes de verlo. Paso a otro y a los pocos minutos de estar en el teatro pensé en Franz Kafka. De pronto cuando vos ves expedientes, ves carpetas y ves un mundo profundamente burocrático, pensás en El Proceso, por ejemplo, de Kafka, o pensás en otros textos de Kafka, como El Castillo, por ejemplo, que también es absolutamente kafkiano su mundo. El expediente con Julián Vilar, Florencia Danza, y dramaturgia y dirección de Emilce Díaz. Claro, hay un clima kafkiano que se ve en el hombre que acusa, que es un policía, y se ve también en la mujer muy rígida, muy hierática, insoportable por buena actriz, insoportable, el personaje es insoportable, ¿no es cierto? Y todo es muy kafkiano. Y Emilce Díaz con esto muestra la indefensión
no pocas veces se tiene frente a la, entre comillas, justicia. No pocas veces el hombre común, él dice yo no cometí tal delito, y el otro, la policía, le dice sí, cometiste tal delito. Bueno, qué tema, ¿no es cierto? Emilce Díaz, entonces, en el espacio No Avestruz, en Humboldt, quizás me equivoco, pero si me equivoco le pegué en el poste, Humboldt 1857, espacio No Avestruz, un espectáculo de Emilce Díaz, que por supuesto te estoy recomendando por el talento de la dramaturga, de la directora y también, claro, y fundamentalmente el teatro de los actores, de las actuaciones. Cambio de tema, camino y saludo a alguien que admiro, muy joven, una criatura, Sofía Carán. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Qué éxito, ¿no? Un libro tan difícil de hacer, ¿no? Como El Juicio, seguir día a día el juicio de vialidad. Qué impresionante lo que has hecho. Contanos. Bueno, gracias. Primero es muy emocionante para mí estar acá con vos, te lo quiero decir, así que muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, por todo el recorrido, ¿no? Por todo este tiempo y volver a encontrarnos de esta manera para mí también significa un poco el corolario de un trabajo, sí, muy intenso, que en realidad se destaca hoy porque es poco común, tal vez porque nuestro trabajo, el periodismo, está muy precarizado, porque es difícil profundizar en temas, porque tenemos 20.000 laburos, porque estamos 1.000 horas al aire. Entonces, tal vez esto retoma un poco el concepto anterior del periodismo, anterior a nuestra precarización, digo, el dedicarnos a un tema, el dedicarnos a un juicio específico durante tantos años, o sea, porque es una cobertura, un trabajo de 3 años y medio, casi 4 años. Bueno, día por día. Sí, había audiencias del juicio a Cristina durante todas las semanas, se interrumpió solo un poco por la pandemia y después, continuó de manera virtual y después terminó siendo todo de manera virtual, lo cual también facilitó la cobertura, hay que decirlo, porque no es lo mismo ir a Comodoro Pi y estar 8 horas, 9 horas en una audiencia, que bueno, estar las 8 horas que muchas veces por ahí vas a buscar al pibe al jardín con la audiencia enganchada en el celular, escuchando y llegar rápido a casa para escribir y no olvidarte de lo que dijeron. Apuntar también en el teléfono cosas o en el colectivo o en la calle, bueno, permitió que la cobertura sea virtual, facilitó también que pueda ser exhaustiva, digamos. Y se nota, absolutamente se nota, tiene el sello, ¿no es cierto? Condenada, ¿no? Sí. Cristina condenada. Y prólogo de Federico Delgado. ¿Qué es lo que más te impresionó al hacer el libro, al descubrir lo que ocurría en ese juicio? ¿Qué es lo que más te impactó? Me impactó que durante más de 3 años la pregunta siempre y durante la cobertura era, pero ¿vos crees que la van a condenar? Porque todo el mundo estaba convencido, incluso la propia Cristina, que se para delante de los jueces cuando le toca la indagatoria, 8 días antes de asumir como vicepresidenta, y dice, esta sentencia ya está escrita. Me pasó de responder todo el tiempo y decir, si la quieren acusar, no sé con qué lo van a hacer. O sea, si la Fiscalía quiere acusar y pedir condena, no sé con qué elemento lo va a hacer. Y si el tribunal quiere condenar, menos todavía sé con qué elementos lo va a querer hacer. O lo va a poder hacer. Y lo impactante fue que esa respuesta llegó al final del juicio, durante los alegatos, cuando la Fiscalía mete por la ventana los chats de José López, del funcionario condenado por corrupción, al que encuentra con $9 millones en un bolso, y que José López también estaba sentado en el banquillo de los acusados en este juicio. Y claro, pone una prueba durante el alegato que no habíamos visto durante todo el juicio. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? Acá la Fiscalía algo tenía. El problema es que nos quedamos solo con la versión de lo que la Fiscalía creía que decían esos mensajes. Que cuando dicen la señora es Cristina y no es otra persona. Que cuando dicen Mendoza es Mendoza, el gerente de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, no es la provincia de Mendoza. Pero podía ser la provincia de Mendoza y una obra que estaban gestionando allí. Entonces, lo impactante fue al final, fue cuando de golpe la Fiscalía, con ese golpe de efecto, durante 8 días de alegatos, expone esta prueba que nadie esperaba, que sí se había introducido y que solamente se había opuesto a introducir esta prueba a la defensa de López porque eran chats que se habían producido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. No fue prueba producida en el marco de este expediente, por lo tanto, primero no tuvo
contralor de las partes. Pero sobre todas las cosas, si yo soy la fiscal de esa causa y tengo esos mensajes de ese funcionario tan importante de la obra pública en Argentina durante tantos años, quiero conocer la verdad. O sea, el fiscal además, su deber es conocer la verdad. Lo primero que hubiera hecho es, si Quiroga aparece mencionado acá, te llamo a declarar como testigo. Quiroga, venga para acá, siéntese, que yo quiero saber qué le dijo usted acá a López, qué quería decir con esto, qué quería decir con la palabra Mendoza, de qué significaba. Por eso no solo no pasó, es decir, no se buscó la verdad llamando testigos, sino que además tampoco se interrogó a los imputados e imputada por el contenido de esos chats. O sea que no pudieron defenderse sobre esa prueba. Y eso fue impactante. Y lo otro impactante fue que si vos no tenés testimonios que hayan corroborado los sobreprecios, es decir, la defraudación durante más de 3 años y medio, y veníamos diciendo en todas las crónicas, se le caen todos los testigos como un castillo de naipes a la fiscalía. Ni siquiera los propios testigos de la acusación están engrosando la acusación, sino que la están derribando. Y encima el peritaje, que fue un peritaje oficial, porque vos por jurisprudencia de la Corte, para probar el delito de defraudación, tenés que hacer un peritaje oficial. Si el peritaje es un mamarracho y está mal hecho y deja dudas, entonces ¿con qué lo van a condenar? Y ahí vino la otra sorpresa y respondo a tu pregunta. El tribunal, al final de todo, critica duramente el peritaje, que yo ya había escrito el capítulo del peritaje en el libro. Después, cuando veo los argumentos, veo que el tribunal critica también el peritaje y las metodologías usadas, y que no se pusieron de acuerdo y que llegaron a conclusiones disímiles y que dejó muchas dudas. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? El tribunal se constituyó en perito. Inventaron un propio peritaje para decir que hubo sobreprecios. Y esa es la cuestión nodal, porque si no había sobreprecios, no se podía condenar a nadie, no solo a Cristina, a nadie. Sí, bueno, la sensación que yo tengo, que por supuesto al lado tuyo no sé nada de nada, lo quiero decir claramente, que esto quede claro, ¿no es cierto? Que la que sabe es ella, es que no hay pruebas, esta es la sensación que yo tengo. Pero bueno, decime, vos me estás diciendo mucho ya, sí, ¿no? Bueno, creo que lo interesante de haber podido recopilar todo el trabajo en un libro es que ahí está condensado cómo se fue trabajando, porque un juicio oral es eso, vos haces una acusación, hay unos fiscales que son los que trabajan en la instrucción, que hacen una investigación preliminar y plantean la hipótesis delictiva. Esa hipótesis delictiva después, cuando se eleva a juicio, se tiene que corroborar o no durante el juicio oral. El juicio oral es una etapa de recolección de pruebas, de defensa de los imputados. Lo que pasó, yo no estoy diciendo ni en el libro, ni cada vez que hablo del tema, que no hubo delito. No lo sé. Sí. Lo que estoy diciendo es que este juicio no lo probó. Es que esa sensación que vos tenés de falta de pruebas, efectivamente fue así. Que el único que mencionó siquiera a Cristina Kirchner de los 114 testigos que escuché, a todos y cada uno de ellos, fue Leonardo Fariña, que fue el que, si querían ficción, les di ficción, ¿se acuerdan? Y que fue el que en este juicio declaró como testigo, pero sin el juramento de decir verdad. Eximido del juramento de decir verdad porque estaba imputado en una causa conexa, que es la causa de la ruta del dinero. Por lo tanto, el único testigo que dijo sí hubo sobreprecios y Cristina es culpable fue Leonardo Fariña. Y después la prueba documental... No se puede creer. Después la prueba documental no acredita el pago de sobreprecios, más bien todo lo contrario. Hasta los propios empresarios, incluso Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, no se lo puede tildar de kirchnerista, declaró en el juicio que los sobreprecios, que los pagos adelantados en las obras es un mecanismo habitual, que lo reciben todos los empresarios, que las redeterminaciones de precios es habitual y que además no beneficia a los empresarios, sino que más bien los perjudica en una economía inflacionaria y con un Estado como la Argentina que paga tarde y mal. Es decir, toda esa sensación que vos tenés de la falta de material probatorio está exhibida en el libro y se vio claramente en el juicio. Ahora, vos te das cuenta que existe un libro histórico, eso lo percibís. Digo, no existe el libro, existe este libro, no hay otro. No, eso es verdad. No hay otro. Yo no, sabés que eso no tenía esa percepción. O sea, de hecho, para hacer historia, el libro para hacer historia, además porque no hay otro, además de que sea excelente, no hay otro. Y como material de consulta me parece que está bueno, porque eso, está todo ahí. Tenés otro punto. O sea, no necesitas ir a ninguna bibliografía ni ir a leer si querés puedes ir a leer las 1600 páginas de los fundamentos totalmente, pero ahí están resumidas. Digo, está todo acá. Ahora, qué importante lo que hiciste, ¿no? Qué importante, lo percibís como algo muy importante. No, ahora que me lo decís, sí. Es muy importante. No, lo que sí, cuando estaba en el proceso y me decían, tenés que escribir el libro.
tenés que escribir el libro de vialidad. Y yo decía, pero ¿a quién le va a importar un libro sobre el cemento modificado? ¿A qué temperatura se traslada el cemento? Es apasionante leerlo. Descubrí que no era sobre el cemento, que era un pedazo de nuestra propia historia y además la historia de la figura política más importante de los últimos 20 años para el que la quiere, para el que no la quiera, y que en el medio del proceso de escritura además le pusieron un arma en la cabeza y casi la matan. Y por supuesto que eso está en el libro y hay un diálogo entre los últimos 4 años de la historia argentina y lo que pasaba en el expediente, ¿no? Sé que no sos adivina, pero decime por favor cómo sigue esto. Digo, bueno, ¿qué va a pasar en la apelación? Ya están las apelaciones presentadas en la Cámara de Casación, habrá que ver qué dice Casación, tiene una conformación recusada, polémica, los jueces Borinsky, Hornos, Carbajo, jugaban con Macri algo, no sé si al tenis, al fútbol, algo jugaban, al pádel. Uno dijo que al pádel. Y uno iba a Olivos, otro tiene visitas a Casa de Gobierno. Hay que ver qué pasa con la conformación de esa sala. Y después, pero yo pondría más la mirada en la Corte, ¿no? También, porque es hoy por hoy, la instancia judicial que más ha mostrado que hizo movimientos políticos, y esta terminó siendo una causa muy al compás de los tiempos electorales. Yo creo que va a tener que ver, a jugar mucho más la arena política que la arena jurídica. Ahora, te digo esto. Si quieren absolver, si quieren revocar las condenas, les sobra argumentos y les sobra material para decir estas condenas están mal. Sobra, ¿eh? Tienen con qué hacerlo. Jurídicamente, sobra material para revocar todas las condenas, todas, no solo la de Cristina Kirchner. Con esto hay que cerrar, ¿no? Porque es perfecto lo que dices, lo escuchaste, ¿no? Lo dice Sofía Caran, no yo. Perfecto lo que decís. Y tenés un programa de radio que me gusta mucho a mí los domingos, ¿no? Sí, Esquina de Radio en Radio 10, de 14 a 16, un programa muy de domingo, pero también aprovechamos para el análisis, para parar la pelota y salir de la locura de todos los días. Sofía, gracias por este libro maravilloso. Muchas gracias. Gracias por este ratito a vos, de corazón. Dale, y léanlo, siempre digo lo mismo, no importa, ya saben que me repito. Lo importante es que te encuentres con el libro, esto es lo importante, que lo leas. Una entrevista es una entrevista, pero encontrarse con el libro, esto es lo central. Otra trama, en 7 días nos reencontramos, por supuesto, para seguir pensando y construyendo siempre otras tramas sobre esta trama que vivimos, que por momentos soportamos. Hasta la semana que viene.